Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de objetivos, que es fundamental al momento de la constitución de los procesos de TIF y porque es un punto que siempre las comisiones evaluadoras tienen especial atención. Para ello vamos a desarrollar los conceptos vistos y abordados por Laura Otroque y Silvina Sousa en el texto que teníamos para esta clase. ¿Qué indican las autoras con relación a los objetivos? Que es aquello hacia donde se dirigen nuestras acciones y nuestro foco de acción. Son sinónimos de propósitos y metas específicas y en rigor de verdad los objetivos siempre aluden a la finalidad concreta que buscamos con la realización de nuestro TIF. Los objetivos son la expresión de los resultados que se pretende lograr con nuestros procesos de producción de conocimiento, ya sea modalidad de investigación o producción, incluso prácticas, y responden al ¿qué quiero hacer? Siempre se recomienda que estén acompañados de un para qué, es decir, los objetivos tienen un qué y un para qué. Es importante hacer una diferenciación entre los objetivos del realizador o investigador y los objetivos del proyecto. Los objetivos de quien produce el TIF está relacionado directamente con el horizonte de expectativas, aquello que yo quiero lograr en lo personal con la realización de mi proceso. Mientras que los objetivos del proyecto se vinculan directamente con las construcciones que se hacen de lo que se pretende conseguir, lograr y alcanzar con el desarrollo del proyecto. Es decir, son cuestiones diferentes. En los TIF de investigación, los objetivos se consiguen mediante la traducción propositiva de la pregunta de investigación. Es decir, retomamos ese primer interrogante que la recomendación siempre fue haberlo escrito a modo de pregunta y lo que vamos a hacer es escribirla de una manera propositiva con determinado tipo de verbos. Mientras que en los TIF de producción, incluso de prácticas, los objetivos se desprenden del tema y de las características del proyecto. La primera diferenciación de objetivos o una de las primeras clasificaciones que vamos a hacer es entre objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es un enunciado que se expresa para llevar a cabo la pregunta de investigación o las características del proyecto y nunca pueden exceder el contenido de lo que nos estamos preguntando, de lo que queremos producir o sistematizar si fuera un TIF de práctica. Y los objetivos específicos son enunciados proposicionales que se desprenden, que son desagregados del objetivo general, es decir, no lo exceden, sino todo lo contrario, lo detallan y lo especifican. Una de las recomendaciones que les voy a dar al momento de la escritura de los objetivos es que el objetivo general se recomienda siempre que se escriba uno solo. ¿Puede haber excepciones? Puede, pero empecemos por ahí. Siempre los objetivos específicos se desprenden del general porque la sumatoria de los objetivos específicos dan como resultado el objetivo general. Es decir, que esto es importante que lo tengan en cuenta, que el cumplimiento de los objetivos específicos dará como resultado final el alcance del objetivo general, la inversa, y por lo tanto de la realización del proceso de TIF. Por ello es fundamental que queden explicitados y después hacer todos los procesos necesarios en la metodología para poder alcanzarlos. Otra diferenciación. Hay dos tipos de objetivos. Tenemos por un lado los cognitivos y por otro los procedimentales. Los cognitivos buscan adquirir conocimiento sobre alguna cuestión que se desconoce y los procedimentales buscan el hacer y el saber proceder. Refieren a un conjunto de acciones o formas de actuar para resolver situaciones. Es decir, que en los TIF de producción y de sistematización de prácticas vamos a tener dos tipos de objetivos. Por un lado los cognitivos y por otro lado los procedimentales. Lo que hay que tener en cuenta también es que para el cumplimiento de los procedimentales primero tenemos que desarrollar los objetivos cognitivos. Como ya dijimos, los TIF de producción y los TIF de prácticas tienen estos dos tipos de objetivos. En la enunciación de los objetivos se tienen que constituir estos dos tipos, pero vale esta aclaración que es fundamental. El objetivo general de los TIF de producción
y de los TIF de prácticas son siempre procedimentales. Siempre, porque la finalidad que buscamos es producir o un proyecto o de intervención o de acción, digamos, algún proyecto de políticas públicas, educativo, etc. Pero también la realización en concreto de algún lenguaje. Ahora bien, los TIF de investigación, todos los objetivos, el general y los específicos, siempre son cognitivos, es decir, buscan el conocimiento, producir un conocimiento con relación a determinados tópicos. Para que quede claro a qué nos referimos con objetivos cognitivos, tenemos que visualizarlo en los verbos. Por ejemplo, conocer, indagar, observar, reconocer, describir, cotejar, analizar, interpretar, reconstruir, discernir, evaluar, deducir, etc. Son todos verbos de objetivos cognitivos, es decir, que cuando comencemos la enunciación de algún objetivo cognitivo, podría ser con algunos de estos verbos. Como dijimos, los verbos de los objetivos procedimentales aluden a un saber proceder, a cuestiones procedimentales. Por ejemplo, determinar, establecer, configurar, conformar, ejecutar, desarrollar, realizar, elaborar, producir, intervenir, resolver, etc. son algunos de los verbos que podemos utilizar cuando enunciamos estos objetivos. Existen distintas maneras de escribir los objetivos. En mi caso les voy a dar algunos tips que creo pueden facilitar la escritura de los mismos. Como dijimos, si es un TIF de investigación, el objetivo general se desprende de la escritura propositiva de la pregunta. Si la pregunta problema es ¿qué representaciones y prácticas construyen los profesionales en torno a la salud no reproductiva de las mujeres? Si ese es la pregunta, y también dice qué objetivos operan en torno a la sexualidad femenina y cómo entienden la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, acá tenemos 3 interrogantes que constituyen un mismo problema de investigación. ¿Qué podemos hacer? O poner 2 o 3 verbos potentes al inicio de la escritura, o podemos utilizar uno y después en la segunda parte del objetivo poner otro. Piensen que un objetivo siempre tiene la parte, como lo dijimos antes, de un qué y un para qué. Entonces, siempre relevar y analizar se suele utilizar mucho en los objetivos general porque se supone que para analizar antes tenemos que conocer, tenemos que indagar, tenemos que describir. Para analizar podemos hacer todas esas cuestiones. Entonces, una enunciación posible podría ser relevar y analizar las representaciones y prácticas de los profesionales de X lugar en torno a la salud no reproductiva de las mujeres que existen para comprender, y ahí volvemos a repetir comprender, es decir, volvemos a repetir otro verbo, para comprender de qué modo se configuran la sexualidad femenina, etcétera, etcétera, etcétera. Acá lo que quiero es que vean el ejemplo de cómo pasamos de una dimensión más general en un objetivo a la constitución de los específicos. Seguimos con el mismo objetivo anterior, relevar y analizar las representaciones y prácticas de los profesionales de X lugar en torno a la salud no reproductiva de las mujeres que existen al servicio para comprender de qué modo configura la sexualidad femenina y los modos de intelección de la salud sexual, es decir, cómo la comprenden profesionalmente a el tópico de la salud mental. Y ahí, como primer objetivo específico, podemos poner indagar las significaciones respecto del placer sexual, el cuerpo y su relación con la salud para comprender los modos de configuración de las representaciones de género. Por ejemplo, decimos esto porque siempre el objetivo específico tiene que abordar una dimensión mucho más concreta de lo que se desarrolla en el objetivo general. Por eso hablamos de significaciones respecto del placer sexual, el cuerpo y la relación con la salud, porque estamos hablando de la salud no reproductiva y la sexualidad, entendiendo en este caso que el placer sexual es una dimensión mucho más específica de la sexualidad femenina. Después, otro objetivo específico lo podemos empezar con el verbo conocer, el anterior fue con indagar. Para conocer e indagar, es decir, si conocemos e indagamos, tenemos como resultado un análisis. Por eso el verbo conocer e indagar está en los específicos y analizar está en el general. Volviendo al objetivo específico, conocer los sentidos en torno a la relación salud-enfermedad en los cuerpos y su relación con el placer para describir los axiomas clave de la noción sobre salud que constituyen los agentes de salud. Esto también es una dimensión más específica de la noción salud-enfermedad
que puede ser un tópico o no, que se aborde en el objetivo general. Lo que quiero decir es que si esto ya está trabajado en el origen y fundamentación del proyecto, acá no es más que explicitar aquello que ya se empezó a argumentar y que incluso vamos a desarrollar en el punto de marco teórico o herramientas teórico-conceptuales. Esta es una forma de escribir y no quiere decir que tienen que estar calcados de lo que yo estoy indicando. Simplemente mientras exista un correlato entre objetivo general y objetivos específicos, que los específicos no excedan al general, sino que ayuden a su enunciación mucho más viable y que mientras tengan un qué y un para qué, y que eso cobre sentido con las metas y horizontes de expectativas que tengo con el TIF, la escritura va a ir surgiendo de a poco. Por ejemplo, si queremos hacer un TIF de producción, el verbo ya tiene que ser, como dijimos, sí o sí procedimental. El tipo de verbo tiene que aludir a un objetivo procedimental. Por ejemplo, producir un proyecto educativo que aborde capacitaciones en temáticas de género por el Poder Judicial. Producir, promover, planificar, ejecutar, etc. también son, digamos, sinónimos. Pero como dijimos, tenemos un objetivo específico cognitivo y después tenemos un objetivo específico procedimental. Un objetivo específico cognitivo, con relación a este objetivo de producir un proyecto educativo, podría ser indagar y describir los saberes de sujetes en torno a temáticas de género para diagnosticar los contextos educativos sobre los que se intervendrá. Ese puede ser uno. Yo recomiendo que los objetivos siempre sean alrededor de 5, por lo cual debería seguirle otro cognitivo aproximadamente y después vendrían los procedimentales. Por ejemplo, establecer los criterios de conformación de contenidos a desarrollar para lograr una adecuación acorde a los fundamentos del seminario. ¿Sí? Un proyecto educativo, entendiendo que el proyecto educativo está escrito bajo una modalidad de seminario, ¿se entiende? Lo que es importante, que eso lo vamos a ver directamente en los ejercicios prácticos de las clases, no hay que confundir los objetivos procedimentales con el diseño, planeamiento y ejecución de las actividades que van a conformar la realización de los procesos de TIF. Pero lo vemos en clase eso. Y para finalizar, decirles que los objetivos no se escriben bien en una primera vez. Esto requiere de mucha práctica, de escritura y de reescritura. Acuérdense también que es lo primero que se evalúa de un proceso o que se ve y que se recomienda alrededor de 4, 5, 6 objetivos. Nos vemos en clase. Hasta la próxima.